mucho de qué platicar. No sé si quieran agregar algo a la introducción antes de que empecemos en materia, cómo han percibido este off-season. Hoy Doug Tobin habló con la prensa y pues parece que se anticipan algunas cosas, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos tomar como una noticia previa al tema que nos ocupa hoy, ¿no? Sí, por ahí nos pasó la información el coach, ¿no? Hace un ratito. Sí, parte de lo que mencionaba Doug Tobin, obviamente sin dar ninguna pista de lo que va a hacer, pero sin embargo sí dejó algunas posiciones que posiblemente Cincinnati pueda adoptar durante este periodo de pretemporada. Hay que recordar que los rosters de la NFL son cíclicos, ¿no? Normalmente ellos hablan de ventanas de 4 o 5 años, que son lo que duran los contratos, los primeros contratos de novatos, ¿no? Y Cincinnati en estos momentos está en esa etapa de hacer una evaluación y tratar de retener talento interno. Desde mi punto de vista, y creo que Tobin lo menciona un poco en este mismo sentido, ¿no? La idea es volver a firmar tener dinero disponible para las extensiones de jugadores importantes que vienen, como ya lo hemos mencionado, Burrow, Higgins, Ja'Marr Chase, posiblemente Logan Wilson, y tratar de tener a los agentes libres que este año se van, ¿no? Hay 4 defensivos que fueron titulares en estos 2 años de Super Bowl, que Cincinnati, llega a postemporada, que es Von Bell, el caso de Jesse Bates, que sabemos que posiblemente no regrese, el caso de Jermaine Pratt y de Eli Apple, ¿no? Pero aquí lo interesante es que hace este análisis, ¿no? De buscar, en lugar de salir a buscar ser agresivos en la agencia libre, tratará de retener talento local, y creo que va a apostar todo su capital a tener un buen draft, ¿no? Para poder extender a los jugadores que ya mencioné. Así es, difícil que veamos, Oscar, una agencia libre como tal vez la que nos pudimos acostumbrar en los 2 o 3 años pasados, en los que llegaron primeramente figuras como DJ Reader, después llegó Trey Hendrickson, e incluso, el año pasado muy activo en el tema de línea ofensiva. Yo la verdad es que no espero que Cincinnati esté tan activo en agencia libre en este 2023, sino que van a tratar de retener, como dice el coach, algunos talentos de los cuales no podremos quedarnos con todos. Y yo creo que esa parte debemos irla digiriendo de una vez, ¿no? Sí, porque ante lo que hablábamos, ¿no? El pago de Joe Burrow, por ejemplo, pues te va a implicar bastante dinero, ¿no? Y una planificación a largo plazo, ¿no? En varios años por venir, donde el cap se va a ver afectado obviamente por ese sueldo, y que es algo necesario de pagar, ¿no? Y entonces sí, el aventarte un clavado, por así decirlo, muy agresivo en la agencia libre, pues implica ver qué te queda, ¿no? Antes de entrar a esta parte del juego de los números, y ver con cuánto dinero cuentas. Entonces sí, es una posición inteligente, creo, ¿no? La de tratar de retener a un núcleo de jugadores que ya están probados dentro del equipo y que ya tienen cierta química, en lugar de salir a lo mejor a buscar estas contrataciones tan rimbombantes, ¿no? De repente. Entonces sí hay que sopesar todo esto, ¿no? Antes de un draft, y pues todavía nos faltan los combines, nos falta esta situación de la agencia libre como tal, para ver cómo se va conformando todavía el equipo de cara a la nueva temporada. Sí, y unidades que definitivamente comienzan a salirse del presupuesto, son un poco más caras de lo que tal vez debería de ser en el papel, considerando el tamaño del roster. Creo que hay unidades como los profundos o tal vez los corredores, coach, que comienzan a encarecerse con respecto a lo que puede ser el plan a futuro de la franquicia, ¿no? Sí, y creo que Cincinnati lo tiene muy claro, ¿no? El equipo se va a construir alrededor de Joe Burrow y lo que él necesite, ¿no? Y este equipo no necesita un corredor de 12 millones de dólares por temporada, y creo que Joe Mixon es candidato a reestructurar su contrato o a ser cortado, ¿no?
Lo vimos en el Super Bowl, el caso de Isaiah Pacheco, con un corredor de séptima ronda. De séptima, sí. Sí, que gana $800,000, fue líder corredor del Super Bowl y fue líder corredor de su equipo, ¿no? Entonces, por encima de un corredor de primera ronda que tomaron hace un par de años los jefes de Kansas City, ¿no? Entonces, es una decisión difícil porque Mixon ha sido votado como capitán, ha aportado mucho en el equipo, sobre todo es uno de los dos jugadores que aún quedaban del viejo régimen, ¿no? De Marvin Lewis, que los aguantó. Hay que recordar que jugadores que no se alinearon a la nueva filosofía de Zach Taylor terminaron saliendo. El caso de Carlos Dunlap, el caso de AJ Green, obviamente, y de no hacer mucho caso a lo mejor a Geno Atkins con este tema de la lesión que traía y que ya no regresó, ¿no? Que prácticamente lo retiró. Entonces, el dinero debe ir para estas posiciones que ya mencioné, ¿no? Y de ahí construir sobre el draft, ¿no? Que es algo que Cincinnati ha tenido altibajos, tiene el draft de hace 4 años muy buenos, que fue el de 3 años, perdón, muy buenos, que fue el de Burrow, Higgins, Wilson, McPherson y otros complicados como el año pasado, ¿no? Donde las 2 primeras selecciones prácticamente no juegan porque hay veteranos establecidos y jugadores de última ronda que vienen siendo reemplazados rápidamente por nuevas generaciones, ¿no? Entonces, debe ser muy inteligente Cincinnati en su draft y sobre todo en las primeras 2 selecciones, ¿no? Que creo que deben de ser jugadores que deben de jugar este año y que deben de ir a posiciones que son críticas, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, desde mi punto de vista es línea ofensiva y línea ofensiva, ¿no? De acuerdo, sin embargo, bueno, el draft siempre es un juego de combinaciones de talento disponible, de caídas y de ascensos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado creo que nadie contaba con que los Patriotas de Nueva Inglaterra fueran a escoger a Cole Strange, ¿no? Un jugador que estaba proyectado para salir en tercera ronda, y prácticamente eso le puso una reconfiguración completa al tablero de selecciones, y con ello se movió absolutamente todo. Entonces creo en lo particular que Cincinnati también tiene que aprender de ciertas lecciones, y con eso entramos en materia. Lecciones en las que la verdad sea dicha, en los últimos 8 años, solo una selección de línea ofensiva le ha dado resultados, mi querido Oscar, y ha sido Cordell Volson, que además no fue espectacular. Tampoco estamos hablando de un liniero all-star, ni estamos hablando de un liniero ni siquiera de nivel 2 o de nivel 3. ¿No? Es un liniero que a duras penas, a pesar de el buen resultado, y lo agradecimos que estamos con él, pues apenas califica como un jugador de inicio, ¿no? Promedio dentro de la NFL. Todos esperamos que tenga un mejor año, obviamente, el año que viene, pero que pues sí mostró la curva de aprendizaje que todo novato debe llevar en la liga. Es decir, no fue un plug and play tal cual, ¿no? Ni fue un caso como el de Isaiah Pacheco, guardando la proporción de las posiciones. Obviamente son posiciones muy distintas, sí, pero no fue uno de esos jugadores que llegan e inmediatamente toman un nivel de estrellato, ¿no? Creo que Cordell Volson fue decente hasta ahí, tuvo incluso un par de partidos no tan buenos, y de ahí para atrás hablamos de los casos de Billy Price, y hablamos de los Cedric Ogbuehi, y hablamos de infinidad de linieros que han llegado en rondas altas. Jake Fisher fue otro de ellos, y que no han dado resultados. Y desde mi punto de vista, Cincinnati también debe aprender de estas lecciones, y tal vez hacer las cosas un poco distinto. Pero no sé cuál sea tu postura previo a que ya entremos en materia, ¿no? Sí, mira, bueno, es que lo hemos comentado, finalmente está el deber ser, o el que nos parece a nosotros como aficionados que es el deber ser, y sigue siendo el talón de Aquiles la línea ofensiva, ¿no? Y lo mencionó el coach hace un par de programas. Mientras siga esta línea sin proteger de la debida forma a Joe Burrow,
pues puede seguir pasando esto que ha acontecido los últimos 2 años, ¿no? Que teniendo un equipo bastante bueno, te quedes en la orilla, porque el eslabón más débil es tu línea y no cuida a tu mejor jugador, ¿no? A tu líder del equipo. Sí, y no sé dónde radica el tema, porque es bien extraño, como dices, el hecho de que se han drafteado bastantes jugadores de línea ofensiva y pues la verdad es que no han cuajado, como dices, Cordell Volson, en algún momento Kevin Zeitler creo que fue bastante decente y es un jugador que sigue en la liga. Hace años un Justin Smith, por ejemplo, pero sí te habla de que han pasado muchos años y lamentablemente no encuentras ese talento necesario. Se confía obviamente en el equipo de scouts y ellos saben más que nosotros, obviamente, ¿no? Ellos están trabajando encima de esto, de los prospectos, de los combines, de todos estos temas que vienen. Entonces, yo veo el deber ser, y creo que coincido con el coach, el deber ser es la línea ofensiva, pero sin embargo no sé, y como bien dices, con una sola pieza que se mueva en el draft, un solo jugador inesperado dentro del tablero, te puede reconfigurar todo, ¿no? Entonces, pues hay que esperar finalmente, pero la postura mía también es el deber ser, como dice el coach. La línea ofensiva debería de ser lo que debe de atacar Bengals en este draft. Bueno, sin duda es una cuestión de posturas y es un misterio, como dices. Existe un deber ser y existe la realidad y también existen las alternativas, ¿no? Que a veces cobran realidad y bueno, vamos a apostar un poquito de ello. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Who Dey Nation en español suscribiéndote aquí.